Bueno, siendo las 7:05 de la noche, al menos acá en Colombia, no sé, en todos los países que nos están acompañando. Bienvenidos a todos por un nuevo espacio que tenemos acá en la comunidad de Ágiles Colombia. Súper contenta de poder volver a habilitar estos espacios y que nos veamos y compartir conocimientos, que realmente es el lema de que nos permite progresar y ser felices y mejorar todo realmente. Para esta noche tenemos el webinar de comunicación no violenta, que nuestra facilitadora, Claudia Sánchez, ahora la conocerán más a detalle, se animó a hacerlo. Y bueno, primero lo hizo en Bogotá. Yo estaba muy triste porque yo no soy de Bogotá. Lo íbamos a hacer en Cali y gracias al coronavirus se dio la grandiosa idea de hacerlo webinar para que puedan participar otras personas de otros países y eso me pone a mí súper feliz. Hay felicidad en tanto caos, entonces es muy bien. Y nada, para empezar, queremos saber como la población que tenemos aquí, qué tanto saben o no sabemos sobre este tema de comunicación no violenta. Y para empezar, quiero empezar pues con una votación, valga la redundancia, que debería estar apareciendo ahora en sus pantallas. ¿Cuántos saben sobre comunicación no violenta? Entonces, de 1 a 5, siendo como el 1 lo mínimo. No tengo ni pizca de idea, porque no sé nada del tema. Siendo 2, creo que alguna vez leí algo, pero pues la verdad ni me acuerdo. El 3, que es más o menos la mitad, una vez participé como que en un taller de este tema y bueno, recuerdo como algunas cositas básicas. En el punto 4 tengo algo de idea, pero pues no me atrevería a explicarlo. Y en el punto número 5 es sé un montón y solo vine para ver qué puedo seguir aprendiendo. No sé si la pueden ver en sus pantallas y pueden presionar en sus pantallas. No sé si les sale. Debería salirles. Si no les salen, por favor avísenme y miramos qué hacemos. Tenemos que 0 personas han votado. ¿En serio no les salen las pantallas? Oh, por Dios. Bueno, entonces recurramos al chat. No sé si quieren que vuelva a leer como las opciones o las entendieron súper bien. De 1 a 5, ¿qué tanto sabemos? 1 no sé absolutamente nada, un poquito. 5 sí sé, pero quiero aprender. Tenemos 1, 1, 3, 2, 3, 3, 11, que creo que es 1, 1, 1, 2. O sea, como que algunos han escuchado algo, Clau, pero algunos no nos acordamos, otros no tenemos ni pizca de idea o solo algo súper básico. Entonces, súper bien. Con esto podemos arrancar. Ya tenés más o menos que sabemos que no sabemos. Y nada, compartir pantalla. Te dejo a todos estos 41 participantes que están súper deseosos de aprender de vos. Contanos qué tenés. Bueno, buenas noches. La verdad, qué alegría poder estar acá. Les cuento que estaba así un poquito ansiosa porque internet no está funcionando y espero poder hacerlo eh, esta noche. Bueno, ¿qué quiero contarles de mí? Yo soy una apasionada por la comunicación no violenta. Llevo 6 años en esto, 3 facilitando. Y mi objetivo es que muchas personas sepan de la CNV, van a escuchar esto, yo digo CNV, Comunicación No Violenta, y más en estos momentos, ¿no? Como que estamos varios en casa confinados y cómo el lenguaje nos ayuda a entendernos y a navegar la complejidad y el conflicto, ¿no? Y la confusión también. Como que me queda esto de metodologías ágiles, ¿no? Como de cuando estamos confusos tendemos al control o a la colaboración. Para mí la comunicación no violenta nos ayuda a tener esas habilidades para construir colaboración. Entonces,
lo primero que quiero hacer, no sé si tengan dónde escribir, si lo hacen en la computadora o en un cuaderno, quiero hacerles esta pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos en este momento? ¿Y cuál es mi intención? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué decidí a esta hora, 7 de la noche, estar en una charla sobre comunicación no violenta? Entonces los invito a escribir en sus cuadernos, también pueden escribir en el chat cómo se sienten, ojalá que me cuenten sentimientos o sensaciones corporales o emociones que los habitan en este momento y cuál es su intención, porque que los motiva a aprender de la comunicación no violenta. Y por aquí voy leyendo, intrigada, me siento intrigada. Si quieren escribir en el chat, súper, y yo voy leyendo algunas palabras. Expectante. Expectante. Así, ansiosa. Intencionada, dice conocer herramientas. Con calor, chévere. Chévere registrar sensaciones corporales. Aprender a comunicarme y a recibir la comunicación de manera no violenta. Cristian tiene altas expectativas. Pablo está tranquilo y lo motiva a seguir aprendiendo de esta poderosa herramienta de conexión. Ansiosa, Mildred. Aprendernos a comunicarnos correctamente, intrigado, conocer mucho del tema. María Los Ángeles dice, creo que aparte del crecimiento personal de cada persona está en la comunicación efectiva, además que se puede extrapolar al área profesional, que es súper importante. Bueno, entonces, gracias por esto y ojalá que si lo tienen a un lado, como que dejen ahí, vamos a hacer varios ejercicios. La idea es que esto sea práctico. Y bueno, entonces lo que quiero es proponerles que pensemos en dos casos. Les voy a poner dos casos. El primero es un caso, una situación, ya sea con una persona o varias personas, donde ustedes se dan cuenta que las intenciones en esa situación o en ese diálogo pueden, para que lo acotemos más en un diálogo, sus intenciones eran mostrarle al otro que se equivocaba, mostrar que yo estaba en lo correcto, corregir o educar al otro, controlarlo, cambiarlo, culpar, avergonzar o castigar al otro. Pueden pensar en un caso donde tuvieran una de esas intenciones o varias. Y si pueden escribir, describiendo esa situación, como quiénes eran parte de esa situación, qué era lo que estaba pasando y por qué esa era su intención. Si alguno tiene alguna pregunta, me la puede hacer por el chat. Les voy a dejar como un minuto para que, digamos, recuerden esa situación y la puedan describir. Sí, la puedo repetir la pregunta. Entonces, la idea es pensar en un caso donde en una situación con una o varias personas o en un diálogo, estas eran mis intenciones. ¿Sí? No estoy pensando en las intenciones que yo me imagino de otra persona, sino las mías en esa situación. Y pueden elegir en el trabajo, con su pareja, en la familia. Una conversación que tuvieron recientemente, que ustedes se dieran cuenta, yo acá lo que quería era mostrarle al otro que estaba equivocado, o corregirlo, o educarlo, enseñarle, o controlar una situación.
Bueno, entonces espero que todos ya tengan su situación, que hayan, esto es un ejercicio como de autorreflexión, ¿no? Y ahora vamos a pensar en un caso B, en una situación donde mi intención en esa situación era conectarme conmigo misma y con el otro. Era crear comprensión, ayudar a que nos entendamos, a que haya confianza, alcanzar ese gana-gana. Yo estaba queriendo, digamos, lograr lo que yo necesito, pero también quiero que el otro logre lo que es importante para esa persona y compartir el poder con el otro. Si yo en esa situación quería compartir responsabilidad o quería compartir el poder sobre la situación. Y de nuevo, piensen en una conversación o en una situación donde ustedes decían, esa era mi intención. Y después que vayamos avanzando en la clase, les voy a decir por qué es importante escribir como nuestra percepción o escribir la situación, ¿sí? ¿Quién es? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuándo fue? ¿Cuál de esas intenciones eran las intenciones que tenía yo? Bueno, entonces, no se preocupen si de pronto no lograron imaginarse el caso A o el caso B. Es, digamos, una instancia de reflexión. Yo después voy a compartir, digamos, los ejercicios para que lo puedan de pronto hacer más a su ritmo. Entonces, ahora lo que quiero es que pensemos en qué tipo de conversación surgió cuando yo tenía esas intenciones, la del caso A, ¿sí? Que el caso A ya les vuelvo a mostrar cuáles eran las intenciones, ¿sí? ¿Qué tipo de conversación se generó cuando yo iba con esas intenciones? Y aquí lo que podemos hacer es que si alguien quiere contar el tipo de conversación hablando, le podemos dar el micrófono. No sé si vale cómo lo vamos a hacer, si levantando la mano. Y para este ejercicio, con que participen 3 está bien para, digamos, lograr el objetivo. Creería que la persona que quiera participar, dale, lo puede hacer abiertamente, abre su micro y toma la palabra, y tenemos en cuenta que van a ser 3 participaciones. Va para eso. Perfecto. Entonces, lo que vamos a compartir es qué tipo de conversación se dio en el caso A. Y si por ejemplo, se sienten más cómodos escribiendo en el chat, también lo podemos hacer así. Entonces, por ejemplo, quiero leer lo que escribió María de los Ángeles. En el primer caso, me pasaba mucho querer corregir a la gente cuando veía que hablaba mal, más de maneras de hablar y siempre busco corregirlo. Ya no es tanto, trato de hacerlo de una manera más empática y tratando de enseñar. ¿Alguien abrió el micrófono y quería hablar?
Por ejemplo, en el caso A se da casi un monólogo. Súper, Marta. Este es el tipo de respuestas que quiero, como características del tipo de diálogo que se da en el caso A. Cuando yo quiero corregir, cuando quiero demostrarle que está equivocado, cuando no quiero compartir el poder, cuando, por ejemplo, uso... Entonces dice Daniel, en el caso A, hice una retroalimentación con hechos. Eliana dice un tono agresivo. María de los Ángeles dice, no se escucha a la otra persona o ignoramos lo que quiere decir la contraparte. Cristian dice, me pasó con una persona que quería demostrar mi punto de vista ante un tema sobre contratación y evaluamos detalles del aspecto físico de esa persona, que si influía o no. Y su opinión era que sí influía y mi opinión que no. Cuando di mi punto de vista se volvió una pelea de egos y cada vez que intervenía uno y el otro, ambos egos subían más. Es como que escala el conflicto o escala la no comprensión. Tonos agresivos, guerra de egos, unidireccional. Vale, tú me puedes ayudar con David Camacho, que acaba de entrar y está un poquito, quiere saber en qué estamos. Ricardo dice, se interrumpe la comunicación. Bueno, entonces esas son como los diálogos, las características de esos diálogos que se dan en el caso A. Ahora quiero que hablemos de qué tipo de conversaciones se dan cuando tenemos las intenciones del caso B. Que el caso B era, quiero conectar con la persona y conmigo mismo, quiero que haya comprensión y confianza, quiero alcanzar el gana-gana y quiero compartir el poder con el otro. ¿Qué tipo de conversaciones se generan? Y si quieren, seguimos con la misma metodología de hablarlo por el chat. Escucha activa, co-creación, empatía, un espacio más ameno. De parte y parte, me imagino, Cristian, que es como que hay un parte y parte de las personas que hablan. Ganar, ganar, comunicación asertiva, un espacio amigable y escucha activa. ¿Algo más? Como de cómo era esa comunicación. Se brinda espacio para que fluya la comunicación. Angélica, ¿tú quieres hablar? Sí, a mí me gustaría en el caso B que la comunicación fuera efectiva, pero por ejemplo, si es que se transmitiera lo que quiero darle a entender, que si estoy molesta por cierta situación o que si quiero reconocer cierta situación, que se transmita en el tono y la manera correcta. Sí, como que en ese caso es no solo te escucho y te doy empatía, sino que también yo puedo expresar honestamente mis ideas y lo que quiero. ¿Es eso, Angélica? Sí, sí. Perfecto. Sí, como que hay un equilibrio entre la escucha y la expresión. Sigo leyendo algo más. Se entiende el otro, hay sinergia y alineación, intenciones reales de no demostrar ser el mejor, sino apoyar a superar una situación, saber escuchar a las personas. Bueno, gracias por compartir como lo que pasaba en esos diálogos del caso B. Y ahora lo que quiero es compartir wow, espérenme un segundito. Están viendo un pequeño la pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Dale, sube, sube. Entonces, ¿cuáles pueden ser los resultados de ese caso A? Y quiero que lo piensen si son cosas que ustedes viven en este momento en sus relaciones. Entonces, cuando se dan ese tipo de conversaciones, lo que nos genera es estrés y angustia, malentendidos, generamos resentimiento. Cuando
hay alguien que quiere controlar a otro, lo que pasa es que yo o me acepto y soy sumiso o me rebelo. Es lo que normalmente pasa cuando queremos controlar a otras personas. Es como nuestra reacción ante el control. Nos desconectamos en el momento de la conversación y con el tiempo. Son relaciones que se van distanciando, se van desconectando, y por eso el resentimiento, porque no se habla de lo que pasa y lo que vamos es como cargándonos, y la relación se carga. Y lo que pasa es que, digamos, hay una disminución de la confianza, el respeto y la armonía. Esos son todos los resultados de tener, digamos, esas intenciones y ese tipo de diálogos de los que hablábamos del caso B. Ahora vamos a hablar, digamos, de cuáles son los resultados, los posibles resultados del caso B. Digamos, el primero era el caso A y ahora el B. Entonces, uno es que cuando yo tengo ese tipo de diálogos, yo me siento conectado conmigo y puedo conectar con el otro. Lo segundo es que aumenta la comprensión y la confianza. Por esto que decía Angélica, porque también podemos ser honestos y sé como en qué está el otro. Todos ganan, es como este enfoque de si tú ganas, yo gano y todos ganamos. Lo que alguno decía como que lo que estamos es trabajando de resolver la situación, no de demostrar quién tiene la razón. Compartimos el poder. ¿Y qué pasa cuando compartimos el poder? Que también compartimos la responsabilidad, porque a veces lo que nos pasa cuando hay esta guerra de egos es que al tener el poder también tengo la responsabilidad de las situaciones. Digamos, hay menos estrés cuando hay un compartir equilibrado de responsabilidades y poder. Se genera confianza, respeto y armonía, y digamos, hay una satisfacción de las necesidades, los anhelos y los valores de las personas, y salimos de los diálogos o estamos en los diálogos empoderados, hay mayor creatividad y más vitalidad. Entonces, quiero como que se imaginen esos dos casos de los que hablamos al principio, y si hay otro tipo de resultados. Yo les doy algunos resultados, pero ¿qué resultados en sus vidas han tenido con el caso A? ¿Y qué resultados en sus vidas han tenido con el caso B? Y lo pueden escribir para ustedes o en el chat. Si hay algunos resultados, por ejemplo, no están acá. Por ejemplo, Cromwell hace una pregunta, y es si en el caso A lo que puede suceder es que se malogra la comunicación y después la relación. Y yo creo que sí, que lo que va pasando es que con el tiempo hay un desgaste y hay como menos disponibilidad en los vínculos. Entonces lo que podemos hacer es evadir y decir, bueno, ya ni me esfuerzo por decirle a la persona lo que quiero. Hay escalamiento del conflicto, o puede haber simplemente como rompimiento. Ya no quiero relacionarme con esa persona porque lo que hace el caso A o las intenciones del caso A es aumentar la ansiedad, el estrés, la incomodidad. ¿Alguien abrió su micrófono? ¿Quiere hablar? ¿Preguntar algo? Angélica, yo. Uh-huh. Yo nuevamente sí, en el caso A lo que yo veo como resultado es frustración e inclusive inseguridad por parte de las personas de querer seguir expresando ideas o seguir comunicándose, ¿no? Más bien como que empiezan a evitar las situaciones. Totalmente, es como que tengo miedo del conflicto, la respuesta del otro, que prefiero ni decirlo. Y pues imagínense en un equipo de trabajo, cuando no tenemos esa confianza o esa tranquilidad para hablar lo que queremos hablar, pero digamos ahí es donde nos ayuda la comunicación no violenta, de decir lo que queremos decir, pero cuidando las formas y los juicios, que eso es algo que ahora vamos a hablar ya del modelo o de
como tal del proceso de comunicación no violenta. Entonces quiero terminar de leer algunas cosas que dice el caso B, como empatía real, ese es el resultado, más motivación, satisfacción mutua de necesidades, y en el caso A, lo que pasa es desmotivación e intolerancia. Gracias por esas respuestas, como que enriquecen este trabajo. Bueno, entonces ahora lo que quiero presentarles es el modelo o el proceso de comunicación no violenta. Y lo primero que quiero decir es que este modelo tiene dos partes. Algo como proceso interno, como todo lo que yo llamo preverbal de la comunicación, y el proceso verbal. Entonces les voy a dar un ejemplo. Cuando el primer elemento de la comunicación no violenta es la observación. Todo lo que yo percibo con mis sentidos. Entonces yo tengo el proceso preverbal, que es cómo yo observo, cómo yo recibo estímulos de mi entorno, y lo verbal es cómo yo expreso observaciones, que alguien en el chat decía, en el feedback, doy un feedback con hechos. Entonces, lo que decía Marshall Rosenberg, el creador de la comunicación no violenta, es que las observaciones son, si yo tuviera una cámara, lo que graba en audio y sonido. Entonces, recuerdan que en el primer ejercicio yo les decía, describan la situación. Entonces, una manera de escribir situaciones es yo que vi y que escuché. Porque muchas veces lo que nos pasa es que nos vamos a las percepciones, a las evaluaciones, a los juicios, al pensamiento, ¿sí? Entonces, este modelo lo que nos invita es saber que yo recibo estímulos, observo con mis sentidos, pero finalmente mi pensamiento, mi manera, mi paradigma filtra esos estímulos. Entonces yo cuando expreso algo, muchas veces no expreso los hechos, sino mis percepciones sobre los hechos. ¿Y qué pasa con esto? Cuando hay dos personas que tienen como opiniones distintas, que hay como un círculo vicioso donde vamos al debate y las personas hablan desde su percepción, pero no hablan de los hechos. Y cuando yo hablo de los hechos, tengo menos, digamos, puedo entrar en la comprensión. Entonces, quiero que en este momento agarren un objeto que tengan cerca de ustedes. Cualquier objeto. ¿Listo? Y se pregunten si este objeto tiene un significado por sí mismo o qué significado le han dado ustedes a este objeto. ¿Qué significado tiene para ustedes este objeto que están tomando en sus manos o que tienen enfrente? Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo tomara, vale, tú tienes un esfero, ¿verdad? ¿Un marcador? ¿Qué es? Sí, es un marcador. Entonces, ¿tú me puedes contar qué significa para ti ese marcador? Para mí significa el objeto que me permite dar resaltes a mis notas cuando estoy escribiendo algo. ¿Y tienes algún recuerdo asociado a este objeto? Unas notas muy bonitas. Unas notas muy bonitas. Entonces yo le doy cualidades a los objetos, ¿sí? Tal vez si yo tuviera el marcador de Vale, para mí sería como, es una cosa para resaltar palabras y se quedaría ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos en diálogo y ambos estamos observando un objeto, las dos personas le están dando un significado distinto. Y eso lo vemos en objetos, pero también en palabras. Por ejemplo, muchas veces cuando mis consultantes me dicen, no, tuve un conflicto
y lo que me di cuenta es que no me respeta esa persona, yo necesito respeto. Y para las dos partes, el respeto significa cosas muy distintas, ¿sí? Por ejemplo, para una persona puede ser obediencia y para la otra puede ser libertad, ¿sí? Entonces muchas veces nos entramos en conflicto porque tenemos como una diferencia de opiniones en el significado de nuestros valores, de una situación, de una persona, como por ejemplo lo que nos decía, no me acuerdo quién, de si era importante o no el aspecto de una persona, creo que para un trabajo, ¿no? Entonces, lo que nos invita a la comunicación no violenta es a cuando, por ejemplo, estamos súper enojados, decir, ¿qué pasó? ¿Cuáles son los hechos? Y muchas veces en el diálogo lo que nos pasa es que decimos, es que tú siempre llegas tarde, es que tú nunca me contestas el celular, es que tú eres no sé, un desacomedido, es que a ti no te importa este equipo. Y es decir, ¿cuál es la observación? Bueno, que en esta semana 3 veces quedamos en vernos a las 9 y llegaste a las 9:30. ¿Sí? Ir a los hechos. Porque, ¿qué pasa? Hay menos chances de que refutemos, porque estamos hablando de algo como si grabara con una cámara de video lo que sucedió. ¿Qué sucede? Que a veces nuestra percepción es limitada. Entonces podemos decir, pues desde lo que yo vi, o desde lo que yo me acuerdo, pero a veces, ¿qué pasa? Que en el lenguaje decimos, es que esto es así, y hablamos como si fuera la verdad, la verdad con mayúscula, y es como hablar de mi verdad, porque eso lo que hace es que el otro tenga como, se abra más, porque muchas veces, y que esto es lo que pasa con la inclusión, ¿no? Como que se hablan cosas que pareciera que todo el mundo estuviera de acuerdo y de pronto no, hay alguien que no, su realidad no es así. Entonces, usar estos recursos como, esto es lo que yo pienso, pero puede ser que algo no esté viendo o esto es lo que yo veo desde mi perspectiva. Entonces, esa es como la primera parte de la comunicación no violenta. Después está el elemento de los pensamientos. Y esto es algo como que a mí me ha ayudado mucho en mi vida, como de decir, darme cuenta de que estoy pensando. Muchas veces cuando uno está súper enojado con alguien, en el fondo lo que está pensando, esta persona es mi enemiga, esta persona me quiere hacer daño, a esta persona no le importa el proyecto en el que estamos. Y notar cómo esos pensamientos estimulan el enojo. Cuando yo voy al hecho, hay algo, es como que el cerebro se calma, porque lo que nos pasa con los pensamientos es que alguien prendió el micrófono, no sé si quiere hablar o se le prendió sin culpa. Gracias, vale. Y entonces, hay algo que se trabaja con comunicación no violenta, que es las imágenes de enemigo. A veces nos hacemos imágenes del otro y lo presentamos como un enemigo, como el malo, o con nosotros. Nosotros somos el malo. Y eso genera, como han de cuenta, que la observación se modifique. Y el tercer elemento de la comunicación no violenta son los sentimientos. Y acá es súper importante en la CNV hablar de lo que sentimos. Muchas veces nos quedamos en el pensamiento y ahí es como que no avanzamos en el diálogo, pero cuando podemos expresar qué es lo que nos está sucediendo con la situación, qué es lo que nos está sucediendo con esa persona, algo como que se relaja en nosotros y en el otro. Porque finalmente lo que sentimos no genera un juicio, es lo que nos pasa.
¿sí? Y lo que decía Angélica, como esto de poder expresarnos honestamente. Entonces hagan de cuenta que hablar de, o sea, un lenguaje o un vocabulario de sentimientos, por un lado, como proceso preverbal, nos ayuda a aclararnos y a decir, ok, esto es lo que me está pasando, estoy así, y eso le hace algo al cerebro. El cerebro se calma cuando le damos las palabras de lo que nos sucede, cuando describimos. Y por otro lado, le da algún tipo de orientación a la persona de en qué estamos, ¿sí? Y acaba un tema como de la vulnerabilidad, ¿no? Que la vulnerabilidad no es debilidad, es simplemente abrirnos y decir, esto es lo que hay, ¿no? ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, en un ambiente laboral, hay ambientes laborales donde no es tan fácil hablar de sentimientos porque no los percibimos como ambientes seguros para hablar de sentimientos. Hay otros, digamos, ambientes donde uno dice, acá me siento segura de expresar sentimientos. Entonces, si por ejemplo yo estoy en un ambiente o en un vínculo donde no me siento segura de expresar sentimientos, lo que voy a hacer es, hago el proceso yo. Yo me aclaro qué es lo que siento, porque eso me va a dar la asertividad para expresar después lo que necesito. Pero no tengo, digamos, que expresarle al otro lo que siento, o puedo usar palabras que el otro pueda comprender, ¿sí? Que vamos a compartir con ustedes una guía, se llama Guía Breve de Comunicación No Violenta, y ahí, no me acuerdo si es en la página 4 y 5, hay un listado de palabras que describen sentimientos. Y esto está buenísimo, digamos, para que lo usen. Yo les digo, cuando uno empieza esto de comunicación no violenta, yo me llevaba mi hojita de sentimientos y necesidades y hacía ese chequeo antes de, por ejemplo, tener reuniones, ¿no? O de tener conversaciones que yo no estaba muy clara cómo se iban a dar. ¿Y qué pasa? Que los sentimientos, desde la comunicación no violenta, son mensajeros de lo que yo quiero cuidar, de mis valores, de mis anhelos, de lo que para mí es importante. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos tristes, yo puedo querer como eliminar ese sentimiento. No me gusta estar triste, no me gusta, qué bajón, mejor silenciémoslo. ¿Y qué nos dice la comunicación no violenta? Ese sentimiento te está tratando de contar algo. Y entonces queremos como eliminar el síntoma y no ir como a lo que realmente nos habla el sentir. Entonces lo que queremos es escuchar ese sentimiento y poder ir a las necesidades. Y las necesidades es como el corazón de la comunicación no violenta. Entonces Marshall Rosenberg toma de no me acuerdo si él es filósofo, un filósofo chileno que se llama Max Neff, y de Maslow, la pirámide de necesidades, y dice, todo lo que nosotros hacemos y decimos busca responder o atender necesidades. Y Marshall Rosenberg lo que dice es que las necesidades humanas las compartimos todos, y además, denme un segundo por favor. Hola. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay un conflicto entre las estrategias, entre cómo nosotros queremos satisfacer necesidades, pero no hay conflictos entre las necesidades. Entonces, no sé si tienen el link. ¿Tienen el link? Listo. Y están, si pueden ver las páginas, hay dos páginas con listados de sentimientos y necesidades. ¿Sí, vale? Página 5 para todos. Ahí está. Eso, súper. Entonces, vean digamos, esos listados y reflexionemos juntos si esas necesidades son realmente necesidades humanas, si hay personas que ustedes conozcan que ustedes digan, pues no, la verdad no veo que esto sea algo que necesite esta persona que yo conozco.
¿sí? Normalmente las necesidades son universales en el sentido que no importa nuestro género, la edad que tengamos, en dónde hayamos nacido, las necesitamos. Que usemos estrategias distintas para atenderlas, sí, pero todos de una medida u otra nos conectamos con esas necesidades. Te voy a repetir lo del conflicto, Marta. Entonces los conflictos se dan a nivel de estrategias, de cómo yo quiero satisfacer mis necesidades, no a nivel de necesidades. Entonces, por ejemplo, cuando se está tratando de resolver un conflicto, lo que queremos es saber cuáles son las necesidades de cada parte. Normalmente lo que pasa es que el diálogo se da en cómo hay esa diferencia en la manera en que una parte y la otra quieren satisfacer la misma necesidad, pero muchas veces lo que sucede es que en un conflicto ambas partes tienen las mismas necesidades, pero tienen maneras distintas de satisfacerlas. Sí, ya les escribo el nombre del chileno, Max Neff. Súper, bueno. Entonces, esta parte de la esencia, digamos, no está en el modelo, digamos, clásico de la CNB, pero sí lo trabajamos con una digamos, de las entrenadoras de CNB que está en Canadá. Y ella lo que dice es que cuando uno conecta con sus necesidades fundamentales, cuando uno conecta con lo que es importante para uno, uno conecta con su esencia y también conecta con la esencia del otro. Alguien decía, uno de los resultados del caso B es la empatía real. Y cuando nosotros realmente podemos comprender lo que necesita el otro, lo que está sintiendo, lo que nos sucede es que conectamos con la esencia de quién es esa persona en ese momento. ¿Mm? Y, digamos, hay otros dos elementos de la comunicación no violenta y es, cuando yo hago ese proceso de decir, bueno, ¿qué estoy observando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que estoy pensando de esta situación o de esta persona? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es importante para mí? Yo tengo dos opciones. Digo, en esta situación, necesito escuchar empáticamente al otro o necesito expresar honestamente. Y no son como, para mí no es que sea uno o lo otro, es más como para comprendernos. Si yo ya hice ese proceso, probablemente lo que elija es, con curiosidad me voy a acercar al otro a ver qué es lo que le pasa al otro. La persona me puede estar diciendo lo que sea y yo lo que voy a tratar de hacer es traducir lo que me dice en sentimientos y necesidades. Puede ser que la persona no me diga expresamente, así explícitamente, qué siente y qué necesita, pero yo puedo hacer una traducción y decir, a ver, de esto que me está diciendo, no sé, la persona me está gritando, la persona me está diciendo, no sé, que no quiere hacer esto que le propongo hacer. ¿Qué puede estar sintiendo? ¿Qué puede estar necesitando? Y un ejercicio es agarrar esa listita y decir, en esta situación, por ejemplo, la del caso A, que mi hipótesis es que había juicios, normalmente cuando uno quiere controlar a alguien o cuando uno está más como enfocado en querer tener la razón, hay un juicio sobre esa persona o la situación. ¿Qué estaba sintiendo esa persona? ¿Qué estaba necesitando? No lo voy a saber hasta que le pregunte. No lo voy a saber hasta que esa persona quiera contarme, pero me lo puedo imaginar. Hacer este ejercicio, que es como parte de la empatía, de imaginarnos cómo siente y qué necesita o qué es importante para el otro.
Y después está la expresión honesta, que era lo que decía Angélica, ¿no? Como de poder decir lo que yo pienso claramente, poder decir lo que yo necesito, poder pedir, ¿sí? Y es de alguna manera como mostrarnos auténticamente qué está pasando con nosotros, qué es lo que sí que estamos pensando, qué estamos sintiendo, qué estamos necesitando y cuáles son los pedidos, ¿sí? Porque la comunicación no violenta también lo que nos invita es a hacer pedidos más asertivos, porque a veces lo que nos pasa es que en la comunicación expresamos anhelos, pero no somos específicos como en las acciones que necesitamos de los demás. Sí, a veces como que, o a veces decimos, no, pues es que debería saber lo que es importante para mí o lo que yo necesito, y a veces no es tan obvio, por lo mismo que les decía, de que un mismo objeto puede ser dos cosas distintas para el que lo ve. Entonces a veces lo que es obvio para nosotros, pues para el otro no lo es. Entonces es preferible ser como explícitos en lo que nos sucede, en lo que necesitamos, en esas acciones, y no asumir. A ver. David dice, y hay que hacer que las personas parafraseen lo que se les pidió y hacerles ver el objetivo de la tarea. Totalmente, esa es una de las herramientas comunicativas de la comunicación no violenta, el parafraseo. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces en una conversación en la vida cotidiana, pues no hay ese espacio para hacer el parafraseo. Entonces, yo algo que invito es como a desacelerar algunas conversaciones cuando, por ejemplo, necesitamos ese chequeo de que la persona entienda qué es lo que le estoy pidiendo. Bueno, entonces yo hoy lo que quería también darles es esta herramienta maravillosa que tiene la comunicación no violenta, que es la empatía. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Que abrió el micrófono? ¿O lo abrieron sin querer? Bueno, entonces hay muchas maneras para ver la empatía. Hay personas que, por ejemplo, dicen, es ponerse en los zapatos del otro. Yo personalmente no creo en esto de ponerse en los zapatos del otro porque finalmente un objeto no puede estar en el mismo espacio que ocupa otro objeto, ¿sí? Yo lo que sí puedo es, imagínense, como sentarme al lado de la persona y decir, a ver, ¿cómo esa persona ve el mundo? Yo estoy tratando de ver como la perspectiva de esa persona, pero finalmente yo sigo siendo yo, con mi modelo mental, mi sentir, mis necesidades, y lo que quiero es conectarme y como ver la perspectiva, imaginármela, ¿sí? Entonces, una manera de verlo es como cuando yo me puedo conectar con el mundo interno de esa persona y me puedo conectar a nivel emocional, ¿no? ¿Qué es lo que siente esa persona? ¿Cómo ve la situación? Y hay como unos tips, ¿no? Para chequear si uno está como en empatía o haciendo otra cosa. Y uno es preguntarnos si tengo curiosidad. Si cuando la persona habla me genera curiosidad o realmente yo digo, no, pues es que no me interesa escuchar. Pues no, yo ya sé lo que dice, entonces tengo curiosidad de saber qué tiene esta persona por decir, cómo es su vida, qué es lo que me está tratando de contar. Lo otro es la presencia, y esto tiene que ver con nuestros sentidos. Es como yo estoy acá con mi vista, estoy realmente escuchando cómo está mi cuerpo, y eso es, digamos que son cosas básicas de comunicación, pero también como la dirección de mi cuerpo. Yo estoy como abierto físicamente, escuchando, o estoy como de lado, o estoy... Porque una de las cosas de la empatía es poder ver a los ojos al otro, poder ver las expresiones faciales, poder ver su corporalidad. Eso me cuenta un montón de cómo está la persona.
Y también nuestra corporalidad le cuenta un montón al otro de cómo estoy yo. Lo otro es si tengo la intención de conectar, y esto es muy importante en la comunicación no violenta. Lo que queremos es conectar con el otro. No lo quiero educar, no le quiero enseñar cómo es la vida, no lo quiero cambiar, yo quiero conectar. Enfoque en necesidades humanas, entonces era lo que yo les decía de poder traducir de alguna manera lo que nos dice la persona en necesidades. ¿Qué puede estar necesitando esta persona? No me lo está pidiendo expresamente, pero hay algo ahí que yo veo que necesita. Le puedo usar el parafraseo o el reflejo para ver a chequear si eso que yo me imagino que necesita la persona es lo que necesita. Y eso es algo súper importante en estos procesos de empatía, y es la pregunta. A veces, cuando estamos escuchando al otro, damos como diagnósticos. Como, ah, sí, lo que a ti te pasa es esto. No, claro, como si conocemos bien a la persona, claro, como te pasó eso. Debe ser que tú tienes un problema, no sé, de autoconfianza, de amor propio. Y damos como esos diagnósticos, y lo que queremos es preguntar si eso es lo que le pasa a la persona. Y la confirmación es todo lo que hacemos para darle a entender al otro que yo lo estoy escuchando y que estoy con esa persona. Entonces hay cosas que se hacen en silencio, como mover la cabeza, los sonidos como ajá, entiendo. Y en la confirmación está el parafraseo, a ver si entendí eso que me está contando esta persona, y también el reflejo. El reflejo en la comunicación no violenta es que yo te quiero contar qué estoy viendo, qué sientes y necesitas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Sí, mira que Cristian nos está preguntando, ¿cómo sé yo que conecté con el otro? ¿Hay alguna señal por su parte o algún gesto que me indique que sí? ¿Que sí conectó? Sí, lo corporal, como por ejemplo si yo le hago un reflejo a la persona y conecté, normalmente lo que pasa es que su cuerpo se relaja, por ejemplo, bajan los hombros o su cara, su expresión se suaviza, ¿sí? O si hay un conflicto, lo que va a pasar es que, por ejemplo, la persona deja de tener un tono alto o baja la agresividad, ¿sí? Hay como, dan de cuenta, hay como una intensidad que se relaja un poquito. En realidad es como que hay relajación, y yo lo puedo sentir en el cuerpo también. Como que si el otro se relaja, yo también me relajo, porque están las neuronas espejo. Eso es súper importante en la empatía. Así que es todo esto de, por ejemplo, si yo bostezo, que a ti te den ganas de bostezar, ¿sí? Si yo sonrío, que a ti te den ganas de sonreír. Entonces, si el otro se siente conectado, posiblemente yo voy a sentir lo mismo. No sé si respondí ahí la pregunta. ¿Hay alguna más? Herlense y Angélica, ¿quieren participar? Sí, sí, solamente que no he pensado bien, no he formulado bien la pregunta. O sea, va más en el sentido como que práctica vamos reconociendo si vamos haciendo esa conexión con las otras personas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de un grupo y conectas con unas, pero con otras no, ¿cómo lograr esa conexión a nivel grupal? Claro, ahí ya es más, ahí se complejiza la cosa, pero lo que, digamos, te puedo decir es que una manera es compartir como la disposición que tiene la gente, ¿no? Y darles espacio para expresarse, como, por ejemplo, una de las cosas que hacemos en comunicación no violenta son los check-ins, que son como cuando llegamos, vieron la pregunta que yo les hice, ¿cómo estamos? ¿Qué necesitamos? Eso ayuda a que
a que la gente se pueda expresar y saber en qué estamos, ¿sí? Pero hay como técnicas un poco más grupales como para facilitar esos diálogos. Pero así como lo que puedo decir así básico es hacer este tipo de check-ins, que la gente se pueda expresar de qué siente y qué necesita y si hay pedidos, por ejemplo, al principio de una reunión. O empezar con, si se hace una propuesta con la persona que no esté de acuerdo. Entonces lo que hacemos es mirar primero como donde no hay disposición ante una iniciativa, empezar por ahí. Porque probablemente Ok, gracias. la persona que está en desacuerdo tiene una necesidad, que si la dice, nos damos cuenta de dos cosas. Una, que otros la tenían pero no la expresaron. O dos, que es algo que nos puede contribuir al grupo en general. Bueno, entonces, un poquito más de empatía. Con la empatía lo que queremos es conectar antes de solucionar. A veces lo que hacemos es que saltamos a la solución porque pues vivimos en un mundo súper rápido y confuso. Y nos invita a escuchar primero en qué están las personas, en qué necesitan para crear estrategias que atiendan esas necesidades del grupo o del vínculo. Queremos escuchar antes de aconsejar y diagnosticar. A veces lo que nos sucede es que como el otro nos cuenta qué le pasa, pensamos que necesita una solución y a veces de pronto no necesita eso, solo escuchar. Entonces, una manera que tenemos con la comunicación no violenta es que yo chequeo antes de dar un consejo. Le pregunto a la persona si eso es lo que necesita, porque a veces como que la damos y no hay consentimiento del diagnóstico que estoy haciendo o del consejo. Lo otro es que quiero respetar y aceptar la experiencia del otro y la mía. Y esto tiene bases en el enfoque centrado en la persona, que lo crea Carl Rogers, porque Carl Rogers es como una de esas fuentes que usó Marshall Rosenberg, aparte de Max Neff, para construir este modelo. Entonces yo quiero aceptar al otro en su experiencia, no le quiero cambiar la manera en que experimenta la situación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo a alguien, es que en este momento me siento triste o me siento angustiada, y si alguien me dice, pero no deberías sentirte así, pero esa es la realidad en ese momento de la persona. Entonces yo lo acepto como está experimentando la situación. Quiero escuchar, traducir en sentimientos y necesidades lo que me dice el otro y también lo que yo pienso. Quiero preguntar, cuando estoy escuchando al otro, pregunto para clarificar antes de analizar, ¿sí? Yo quiero preguntarte para entender lo que me estás diciendo, no para sacar conclusiones y dar un diagnóstico. Quiero reconocer las capacidades del otro para encontrar sus propias respuestas, por eso no me acelero en darle consejos al otro. Y esto también viene del enfoque centrado en la persona, que es algo que se llama la tendencia actualizante, y es que todos tenemos esa capacidad de evolucionar como seres humanos, y yo quiero confiar en tu capacidad al escucharte. Quiero acompañar y escuchar, evitando juzgar. Y nuestra mente lo que hace es juzgar, es como la manera que tiene la mente de mantenernos a salvo. Pero cuando estoy escuchando, quiero ver mis juicios y dejarlos a un lado e ir a observaciones, sentimientos y necesidades. Quiero distinguir mi historia de la historia del otro. A veces lo que nos sucede es que cuando escuchamos pensamos que como yo vivo una situación es igualito como lo vive el otro, y el otro es otro mundo. Y puede ser que las soluciones que yo encontré ante una situación no le sirvan al otro. Entonces quiero como distinguir eso, mi historia, mis creencias, mis suposiciones y de cómo lo vive la otra persona. Por eso es tan importante la curiosidad. Y quiero intervenir desde la pregunta antes de la afirmación, que era lo que les decía antes, como de
usar este recurso de preguntar, de si es así para el otro como yo me imagino que está viviendo una situación o lo que es importante para esa persona. Y ahora ¿qué no es empatía? Empatía no es diagnosticar, no es aconsejar, no es simpatizar. Simpatía y empatía son distintas. En la simpatía es como que yo uso mi referente de vida. Digo, ah, claro, es que yo viví eso, yo sé cómo se siente, yo sé cómo es esto. Y en la empatía no, es conectar con la experiencia del otro. Y entender que el otro es un ser humano distinto que siente, piensa y vive diferente a mí. No es educar, no es analizar, no es cuestionar, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y pero por qué le dijiste esto? Pero no debiste hacer esto. Y no es proyectar mi historia en la historia del otro. Entonces, a veces lo que nos pasa es que una persona empieza a contarnos algo y nosotros no lo dejamos terminar y ya estamos contando nuestra historia. Ah, porque a mí también me pasó, no, a mí me pasó peor. Imagínate que, y el otro no ha ni siquiera terminado de desarrollar su tema, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Que no es que esto esté mal, en algunas situaciones necesitamos hacer un diagnóstico, en algunas situaciones necesitamos dar un consejo, la simpatía es muy importante porque es la manera de sentirnos unidos, de tener una realidad compartida. Obviamente necesitamos educar y más si estamos en modelos donde yo soy mentor de alguien, muy importante analizar, o sea, todo esto es importante, pero no es empatía y yo lo que quiero hacer es discernir cuando en una situación necesito escuchar empáticamente y cuando, por ejemplo, necesito dar un consejo y lo que voy a hacer es chequear si eso es lo que necesita el otro. Quiero chequear si hasta acá hay preguntas. Vale, no sé si hay preguntas. ¿Me puedes ayudar con eso? Ahí tenemos una última que nos acaba de entrar de Ricardo. Dice, ¿puedo actuar con comunicación no violenta? ¿Es necesario que la otra persona en medio del conflicto conozca de la CNV? Gracias por esta pregunta. Muchos quisiéramos que sí, pero no. Yo digo que la comunicación no violenta es para uno mismo. Cuando uno hace ese proceso, te ayuda a ser más asertivo y no importa lo que diga el otro, yo voy a traducir y tener esa frase, quiero que se queden con ella. Todo lo que hacemos y decimos busca satisfacer necesidades. Entonces yo puedo ver a una persona que me está haciendo la vida imposible o puedo ver a una persona que lo que está tratando de cuidar es, no sé, la eficiencia o está tratando de cuidar necesidades básicas, ¿sí? Como o pertenecer o importar, ¿sí? Entonces no es necesario, aunque sería maravilloso si en los lugares donde estuviéramos la gente tuviera lo mínimo, ¿no? de herramientas de CNV. Muchas veces me pasa que hablo con gente y me dice, uy, buenísimo la CNV. Yo conozco a alguien que me gustaría que fuera a tus cursos. Y en realidad es como, es para nosotros. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, María nos pregunta, ¿cómo manejo mi tono en la CNV? ¿Hay maneras de entrenar eso? Siempre me dicen que mi tono es agresivo y molesto, aunque no me sienta así. Sí, como yo lo he modulado, aún me pasa en situaciones. Y creo que lo que les voy a dar ahora puede ser una herramienta y es la autoempatía, ¿sí? Hay un tema que ya tiene de pronto que ver con, como con lo fonoaudiólogo, puede ser, también con la personalidad de uno, ¿sí? Pero también hay veces que el tono lo subimos o se percibe agresivo porque hay algo que nos está pasando que nosotros no hemos identificado y sale como inconscientemente.
Entonces, yo te voy a, digamos, les voy a dar la herramienta de la autoempatía, puede ser que eso te sirva. Y lo otro es, una cosa interesante es grabarse cuando uno habla y ver cómo son como las formas no verbales y el tono que utilizamos. Entonces, este ejercicio se los voy a guiar. La autoempatía, como que nosotros no podemos dar empatía si no tenemos empatía. Entonces, por ejemplo, cuando les daba este ejemplo, el caso de la persona no ha terminado de hablar y yo ya le cuento mi historia, posiblemente es que nosotros no estemos para escuchar, estemos para que nos escuchen. ¿Sí? Y una manera es como brindarnos a nosotros mismos empatía. Entonces, lo que las voy a invitar es a que cierren los ojos o si es más fácil como mirar un punto fijo y que digamos, me escuchen esta guía de cómo hacer este chequeo interno. Entonces, lo primero que quiero que observen es cómo están respirando. Muchas veces ese tono agresivo necesita que respiremos. Entonces, observar si nuestra respiración es superficial o si podemos hacer respiraciones profundas desde el abdomen. Y quiero preguntarme qué estoy viendo. Si tengo los ojos cerrados, puedo preguntarme qué estoy pensando. Si tengo los ojos abiertos, ¿qué estoy observando? ¿Puedo hacer una observación? ¿Hay algo que esté escuchando? Y este ejercicio se puede hacer así, como una visualización, o también puedes escribir. También eso es un recurso que ayuda mucho, por ejemplo, antes de una conversación que llamamos una conversación difícil, ¿no? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué me está estimulando? ¿Qué escuché que me está estimulando? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Qué estoy pensando en este momento? ¿Qué estoy sintiendo en el cuerpo? Y ahí es ir a las sensaciones corporales. ¿Puedo identificar alguna sensación corporal en el cuerpo? ¿Hay alguna parte de mi cuerpo que ya me llame la atención? Y una manera de identificar es, siento calor, siento frío, siento tensión, siento cómodo, como relajado. Y en ese punto puedo dejar que lleguen palabras que describan sentimientos. ¿Cómo me siento en este momento? Me siento tranquilo, me siento ansioso, me siento preocupado, me siento animada. ¿Cómo me siento? ¿De qué me está hablando este sentir? ¿Hay algo que necesita en este momento? No sé, necesito alimento, necesito dormir, necesito descanso, necesito conexión, necesito contacto físico, necesito expresarme. ¿Qué es lo que necesito en este momento? Necesito divertirme, entretenimiento. ¿Qué necesito? ¿Hay alguna acción que pueda hacer para atender esa necesidad? Si, por ejemplo, encontré algo que no
no lo tengo entendido, como que me falta. ¿Hay algo que puedo hacer en este momento o hoy o mañana para acercarme a esa necesidad? Si, por ejemplo, está satisfecha o atendida, ¿hay una manera para celebrar, para agradecer que esa necesidad la tengo atendida? Y si la necesidad que encontraron se relaciona con otra persona, tengo un pedido para esa persona, puedo hacer una acción para trabajar colaborativamente con esa persona para atender esa necesidad. Sí, por ejemplo, voy a hacer un llamado, voy a escribir un texto, voy a pedirle que charlemos mañana, la otra semana. O se dieron cuenta que necesitan una acción de esa persona. ¿Cuál sería esa acción? Y lo último, al cerrar como este proceso de autoempatía, es que yo quiero revisar mis intenciones antes de escuchar o expresarme. Y recuerdo, ¿no? Como las intenciones del caso A y las intenciones del caso B. En esta situación, si por ejemplo incluía a alguien más, ¿cuáles son mis intenciones? Bueno, y quiero, si me pueden contar, ya sea por el chat o hablando, cómo fue este proceso de autoempatía, cómo vivieron el proceso. ¿Puedo hablar? Claro. Ya, vale. Al principio me sentí como con em, como con una tensión en mi cuerpo en general, como ansiedad, pero conforme fui reconociendo el sentimiento y a qué lo relacionaba, cuál era mi necesidad, fui calmando, reconocí como una sensación de calma y de paz y me empecé a sentir como más objetiva, ¿no? Algo así. Gracias, Angélica. ¿Alguien más? Nos cuente, a ver, miramos el chat. Natalia dice, con paz, respirando en tiempos largos, como que me imagino se te alargó y profundizó la respiración. ¿Alguien más quiere compartir cómo fue este proceso de autoempatía? Voy yo. A mí me dio mucha risa al principio, como que no sabía dónde mirar, había muchas cosas para mirar. Y luego como que decías que estás mirando y dije, estoy mirando una caja de ganchos, ¿qué es eso? Debo mirar a otro lado. Entonces me produjo como que no sabía si lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien o mal. Y de un momento a otro empecé a ver mis piernas y estaban así moviéndose. Y yo, ¿qué me pasa? ¿Por qué no me quedo quieta? ¿Qué es esto? Concéntrate. Entonces fue muy chistoso ese proceso mío. Sí, y como de notarte, ¿no? Como de notar que a veces no nos pasa, como de notar qué pensamos y qué estamos sintiendo, o de vernos, ¿no? Que eso es algo interesante como en comunicación, ¿no? Ver cómo está nuestro cuerpo. Y, porque lo que nos invita a esto es a salirnos del automático para entrar a lo consciente. Y puede ser gracioso vernos a nosotros mismos. Bueno, entonces yo quiero, digamos, los temas que tenía para hoy, quiero cerrar con esto que me parece importante. No sé si ustedes conozcan sobre la teoría U, pero quiero compartirles niveles de escucha. ¿Sí? Si pueden investigar qué es la teoría U, a mí me fascina. Y hoy lo que les quiero compartir es esa partecita para mí es como un observarnos en qué tipo de escucha
tenemos en el día, en los diálogos que tenemos, con el trabajo, con la familia. Entonces, un primer nivel de escucha es escuchar desde el hábito. Y normalmente lo que nos pasa es que escuchamos desde el juicio y la opinión. Y lo que queremos es, si estamos en la observación, ver qué es igual a nosotros, ver cuáles opiniones son iguales a las mías. Entonces yo estoy buscando por lo igual. Y ahí voy y me junto con el que piensa igual. El segundo nivel es escuchar hechos y datos nuevos. Entonces yo quiero notar las diferencias y ahí entra la curiosidad y la mente se abre. Y es de alguna manera cuestionar nuestra percepción y ver, a ver, ¿y qué hay de nuevo? Entonces lo que estoy buscando es lo distinto. Entonces, a ver si estamos en un diálogo y hay un intercambio de opiniones, ¿qué es lo diferente de esa opinión que tiene el otro de la mía? El tercer nivel es la escucha empática, que aquí entra la CNV a full y es, yo abro mi corazón, si abro mi emocionalidad, quiero ver a través de los ojos del otro y conectar emocionalmente con el otro. Y esto era lo que les decía, me quiero ir a sentar al lado de esa persona y decir, a ver, desde tu posición, ¿cómo ves la vida? Y un siguiente nivel, que para mí esto tiene que ver ya con trabajo en equipo y con construir con personas, es la escucha generativa, donde yo me abro, como que dispongo mi voluntad, y es como acá donde que estamos, ¿cuántas personas? 51 personas. ¿Qué quiere emerger entre nosotros? Ya sabemos cómo se hacen las cosas desde el pasado, ¿sí? Con las experiencias pasadas, ya lo que ya conocemos. ¿Qué quiere emerger nuevo? Y nos impulsa, digamos, a cada uno conectarse con la identidad y el ser, y también para conectarnos con la identidad y el ser del equipo, del grupo de personas, ¿sí? Entonces, yo lo que digo es que como todos tenían alguna intención relacionada a la no violencia, a la comunicación, entre las personas que estamos, quiere emerger algo, una nueva manera de relacionarnos, una nueva manera de llevar lo que está pasando en este momento en el planeta, ¿no? Y como es, ¿qué quiere emerger? Y es, para mí tiene que ver mucho con la observación también de decir, en un grupo, que era un poco la pregunta, no sé, Angélica, la pregunta que hacía, ¿cómo es con grupos? Si estamos sentados en un círculo, es como si algo en el centro quisiera florecer o crearse, y es muy relacionada a la inteligencia colectiva. Cuando un grupo de personas se reúne con una intención similar, se genera una inteligencia común. Y para eso como que necesitamos dejar mucho los juicios y aceptar al otro como es, y tener como esta tolerancia, que alguien hablaba de la tolerancia, decir, y acá entre todos, ¿qué es lo que queremos construir? Porque muchas veces como nos vamos a las imágenes del enemigo, ahí es como que se bloquea, y para mí este nivel de escucha es como que yo quiero que fluya lo que cada uno trae, porque si está ahí es por algo, y cada uno tiene como unas cualidades o unas habilidades que pone al servicio del grupo, pero no se pueden poner o no se ven si hay juicio, como que el juicio bloquea. Y si decimos, sí, yo veo el juicio y veo como mi desconfianza, pero lo hago a un lado y quiero escuchar y verte como ser humano, ahí emerge algo. Y eso es como digamos, la propuesta de la teoría de crear, sí, como grupos de personas que pueden construir juntos. Y las habilidades digamos, comunicativas ahí son súper importantes. Entonces, digamos, en este momento, no sé si hay preguntas, como que estamos ya finalizando y quiero responder preguntas si las hay. No sé, vale, si me ayudas como a leerlas. No, creo que no tenemos preguntas.
Súper. Entonces, pues los invito a que hagamos un checkout, un cierre, y es que me cuenten cómo están y con cuáles intenciones se van. Y podemos hacerlo así como al principio por el chat. ¿Cómo se sienten ahora? ¿Con qué intenciones se van? Total, sí. Este webinar de teoría es buena idea. Me llevo herramientas para mejorar mi diálogo y saber escuchar mejor. Súper, Darío. ¿Alguien más? Yo, Angélica, me voy contenta, con mucha curiosidad de buscar más información y ejercicios. Igual mi solicitud sería hacia ti, si pudieses compartirnos algún libro o algún video que pudiésemos consultar para mejorar esta comunicación no violenta. Súper, yo se lo envío a Vale para que lo comparta con ustedes. Claro que sí. Daniel dice, esto de la curva U fue nuevo para mí. Extraordinaria información, un impulso para ser mejores humanos. Me voy con herramientas para seguir mejorando en mi comunicación no violenta. Me llevo un espacio de retrospección en mi vida. Me dio claridad. Gracias, me encantó. Pueden enviar de nuevo el link, me imagino que es a la guía, para que si lo envías otra vez, vale. Darío pregunta si vamos a poder tener otro espacio como este y si podemos compartir la grabación y la presentación. Claro que sí. La grabación voy a tratar de subirla al canal de YouTube de Ágiles Colombia para que la puedan ver, que está quedando grabada en este momento. Ahí les acabo de compartir el archivo PDF de estas diapositivas como para que lo puedan tener, y volví y mandé la URL de la guía para que la puedan descargar. Bueno, y Andrés dice, me llevo reflexiones personales para aplicar. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, qué chévere que tuvimos como la resiliencia para decir, bueno, esto no se pudo hacer en vivo y en directo, hagámoslo por Zoom. Gracias, Vale, por toda tu ayuda y ese entusiasmo. Y bueno, yo muy contenta de poder compartir la comunicación no violenta con ustedes. Algo que nos gusta hacer, Clau, a los que quieran participar, nos gusta tomar la foto del espacio. Entonces, el que quiera participar, activar su cámara, tener el recuerdo de los que estuvimos. El canal de YouTube es Ágiles Colombia, no me lo sé de memoria, pero a los que se inscriban en el Meetup, ahí puedo colocar el link para que participen del canal de YouTube. Vamos, ¿quién más se une para las fotos? Yo agradezco que se haya realizado este espacio así en línea, porque pues obviamente no se me permite, no puedo trasladarme hasta allá, yo quisiera, pero no puedo. Qué lindo. El lado Gente de positivo. Colombia, México, Panamá y no sé qué otros países. Qué chévere. Solo bueno de lo virtual. Bueno, vamos a la foto. Sonrían. 5, 4, 3, 2. Ay, sí vieron que activaron las cámaras. Eso Vamos a 5, 4, 3, 2, 1. Sonrisa. Eso, hay que ver la foto. Muy bien. Súper verles las caras. Bueno, gracias y feliz noche. Gracias, Vale. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias.